Entonces, bienvenidos a su 24ª clase de geomática. Ya vamos acercándonos a los temas más avanzados y al final de la clase. Como les decía, creo que nos quedan unas semanas, un par de semanas nada más. Y la idea en este par de semanas es hacer un poco de cómo utilizamos y cómo hacemos análisis con datos raster. Recuerden un poco que cuando empezamos a hablar de todo esto de los sistemas de información geográfica, hablábamos con respecto a la tipología de datos que existían. Dijimos, hay dos tipos de datos. Los primeros son los vector y los otros son los raster. Entonces, los vector generalmente son puntos, líneas, polígonos que tenían una tabla de atributos asociada con muchas columnas. En cambio, el raster o los datos raster solo son celdas de un mismo tamaño que ocupan el espacio y tienen un valor predeterminado. ¿Listo? Recuerden que es muy importante que sepan que cada una de las celdas tienen un valor en específico. Entonces piensen un poco en si tuvieran una hoja de papel de esas que uno utilizaba en el colegio, o si ustedes anotan en papel cuadriculado también, piensen en una hoja de cuaderno cuadriculada en donde ustedes tienen su hoja y cada uno de los cuadrados tiene un valor. ¿Listo? Entonces era un poco lo que hablábamos en ese momento, tenemos, por ejemplo, un espacio, recuerden que teníamos la imagen de la casita, el río y demás, y le damos un mismo valor a la casa, a las celdas que mostraban dónde estaba la casa, las que mostraban dónde estaban los ríos, las que mostraban dónde estaban los árboles. Y recuerden que dijimos que en realidad no hay unos datos más precisos que los otros, es decir, los datos raster no son más precisos que los vector y los vector no son más precisos que los raster. Es un poco más enfocado a cuál es la disponibilidad de datos, porque yo puedo tener áreas donde la única fuente de información son datos raster a través de imágenes satelitales, a través de otro tipo de información, como la que vamos a ver hoy. Entonces, tengan esto en cuenta. Y lo que va a pasar ahorita es que vamos a empezar a ver una serie de herramientas para hacer análisis avanzados. Alguien me estaba diciendo ahorita que estaba viendo hidrología, precisamente algo de esta información o algo de estas herramientas que vamos a ver hoy les permiten hacer análisis para hidrología y demás. Entonces, al final de esta clase, usted debería estar en la capacidad de conocer las herramientas de procesamiento espacial, digo, de análisis espacial de datos raster, que aumente sus habilidades en el manejo de ArcGIS, del análisis espacial. Debería entender la funcionalidad de las herramientas Slope, Aspect, Hillshade, Zonal Statistics, Extract by Mask, Point Density, Euclidean Distance. Y al final, usted debería estar en la capacidad de realizar ejercicios que le permitan aplicar estas herramientas que vamos a aprender. Básicamente, la práctica que ya le subieron de raster es una mezcla de varias de estas herramientas. ¿Listo? Entonces, antes de que empecemos, tal como a ver estas herramientas, quiero que vayamos un momento a ArcGIS. ¿Listo? Estas son las capas que en teoría deberíamos tener en este momento. ¿Listo? Tenemos población, ríos, localidades de TM Bogotá y una que se llama N0475. Entonces, voy a ir primero a la de N0475. Así que quiero hacer un zoom to layer. Señora. Profe, me parece que esta N0475 está en otro sistema coordenado de alguna herramienta para proyectarla así siendo raster. Bien, vamos a ir por partes. Gracias por notarlo de una vez. Eso fue intencional, es decir, lo tengo intencional. También, si se dan cuenta, población intencionalmente está en Magna Ciudad de Bogotá. Entonces, para que la vayan proyectando, yo la tengo proyectada aquí. Entonces, para que practiquen un poco esto. Esto es lo que uno encontraría, datos por ahí que va encontrando por la red, y de repente algunos están en otras coordenadas, los raster están en coordenadas geográficas, etcétera, etcétera. Entonces, un poco lo que quería que empezáramos a ver es que a ustedes no les debe estar apareciendo este Open Attribute habilitado. Esto es por una simple razón, y es que no se ha construido la tabla de atributos de esta capa. Yo ya la construí porque la utilicé esta mañana, pero para hacerlo nos vamos a ir a propiedades
Y en display, o en symbology, perdón, le va a decir unique values, ¿listo? Entonces él va a tratar de sacar valores únicos para cada una de las celdas que hay en esta capa, ¿listo? Entonces les va a preguntar que si ustedes quieren construir la tabla de atributos, le van a decir que sí. Y entonces, al hacer eso, vamos a encontrar esto. ¿Y por qué pasa esto? Básicamente por lo que les dije hace unos minutos, y es que tenemos varias celdas. Esta capa raster son celdas en un espacio determinado que cada una tiene un valor predeterminado. ¿Pueden ser valores iguales? Sí, pueden ser valores iguales. Fíjense en esta parte de acá que tenemos como una manchita morada continua, y es porque estos píxeles de acá o estas celdas de acá tienen el mismo valor. Pero en realidad, digamos, en la mayoría de esta capa vamos a encontrar que cada una de las celdas tienen valores diferentes. Entonces, voy a volver a las propiedades porque quiero que empecemos a ver un par de cosas. Lo primero es, vámonos a ir pestaña por pestaña. Orlando, ¿solo hay que proyectar la de población? Sí, por el momento sí, ¿listo? Entonces, el nombre de la capa, ustedes pueden cambiarlo. Recuerden que lo pueden cambiar aquí o lo pueden cambiar en el área de contenidos. Si entramos a la pestaña de source o de origen o de fuente, vamos a encontrar varias cosas. Entonces, es una información de raster que incluye el número de columnas y el número de filas que tiene esta capa. Es decir, de aquí a acá hay 121 columnas y de aquí a acá hay 121 filas. ¿Listo? Entonces, si ustedes multiplican, esos dos, debería darles el número total de celdas que tenemos en la capa. ¿Listo? Ahora, número de bandas, el tamaño de la celda, fíjense que está 0,0083 y 0,0083. No sé si a ustedes se les hace un poco pequeño ese valor, pero a mí sí se me hace. Entonces, esto es por lo siguiente, y es básicamente que si nosotros nos vamos en la parte de abajo al sistema de coordenadas, vamos a encontrar que es un sistema de coordenadas geográfico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este valor del tamaño de la celda está en grados, ¿listo? En grados, minutos y segundos, en grados decimales. Entonces, tenemos, si queremos trabajar en un espacio o en un trabajo con un sistema de coordenadas proyectado, pues debemos proyectar esa capa raster. Alguien me preguntaba que cómo llego a esto. Entonces, de nuevo, clic derecho en la capa, propiedades, ¿listo? Y aquí van a tener varias pestañas, General, Source, Metadata, Display, etcétera, etcétera. Entonces les decía, llegamos a que esta capa está en un sistema de coordenados geográfico y probablemente vamos a necesitar trabajar en un sistema de coordenadas proyectadas, ¿listo? Entonces, otra cosa interesante acá es este tema de las estadísticas. En estas estadísticas vamos a encontrar valores mínimos de la capa en altura, porque este es un modelo de terreno, valor máximo, valor promedio y desviación estándar. ¿Listo? Otro aspecto importante en esta tabla es el extent, o es la extensión de esta capa. Esta capa tiene esta extensión, dice, hasta 5.04. Esto, de nuevo, son grados decimales. Entonces, esto nos reafirma que está en un sistema de coordenadas geográficas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es proyectarlo después de que cerremos esta ventana. Ahora, quiero que volvamos a ver esto. Aquí tenemos varias opciones y es la extensión de esta capa. Esta capa tiene una extensión asociada, que ya les había hablado, pero le podemos dar una extensión predeterminada. Eso depende de los análisis que quieran. Vamos a ver más adelante cómo utilizar esto de mejor manera. Cómo quieren que se muestre y la simbología para visualmente ver la capa. Generalmente ustedes van a encontrar que estas capas raster se ven así. Esto es porque es como una rampa una gama de colores, ¿sí? Entonces de blanco y negro, pero lo pueden ustedes cambiar, pueden cambiar el valor máximo, el valor mínimo, cómo se está mostrando el label o las etiquetas, y bueno, lo voy a dejar en así, se ve un poco más bonito. ¿Listo? Entonces, les decía, lo primero que vamos a hacer es proyectar. Entonces, hay una herramienta que nos permite proyectar la capa raster. Entonces, como tal... Qué pena. ¿sí? No vi cómo volvió a que mostrar así la capa, esa capa, sino que ahora tengo por colores. ¿Todavía la tiene por colores?
O sea, Sí. la debe tener así, ¿sí? Ya. Entonces, para hacerlo, se va aquí en Stretch y le pone aceptar. ¿Listo? Listo, gracias. Me preguntan que como tal la capa, ¿qué información brinda? Entonces, cada celda, si vamos y miramos con con este i, podemos ir a mirar información de alguna capa sin necesidad de seleccionarlo o algo parecido. Entonces, cada celda dentro de esta capa va a tener un valor. Ese valor es la altura que tiene con respecto al nivel del mar, ¿sí? Por así decirlo. Es un modelo digital de terreno que contiene elevaciones. ¿Qué significa esto? Básicamente yo tengo dos tipos de superficies de terreno. Entonces tengo modelos digitales de terreno, ¿sí? Digital Terrain Models, y tengo modelos de elevación digital, ¿sí? Que son DEM, uno es DEM, el otro es DTM. El DEM contiene cualquier superficie que se tome desde una, digamos, imagen satelital y demás. Es decir, tiene elevaciones, pero tiene en cuenta, por ejemplo, edificios, árboles y demás. Entonces, el de elevación contiene elementos adicionales que nos pueden generar ruido. El de terreno, lo que se hace es un procesamiento para eliminar todo este ruido de edificios, árboles y demás elementos que no nos permitan tener como tal la altura con respecto al nivel medio del mar de el terreno. ¿Listo? No sé si respondí tu pregunta, Ana Sofía. ¿Sí? Listo, bien. Entonces, les decía, este N0475 es un DTM, un modelo digital de terreno igual que este DTM Bogotá. Entonces, algo muy curioso que podemos ver aquí es un poco, miren los valores, los más altos y los más bajos varían entre los dos, siendo que si uno mira, es un poco casi la misma área. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay dos consideraciones dentro de estos datos. Lo primero es, esta referencia es la misma, son metros sobre el nivel del mar, o sea, es decir, metros, ¿sí? Lo segundo es que son modelos digitales de terreno de diferentes precisiones. Cuando proyectemos esta capa vamos a ver que la precisión es distinta. Esta precisión se mide con el tamaño de la celda que genera esta proyección. Y lo otro es, pues, la extensión de los datos. Fíjense que acá hay un área que esta capa grande o este raster grande no está cubriendo. ¿Listo? Entonces, les decía, vamos a proyectar la capa. ¿Listo? Entonces, para esto, vamos a buscar una herramienta que se llama Project Raster. ¿Listo? Este Project Raster, una cosa antes de que continuemos, para todas las herramientas que vamos a utilizar de aquí en adelante, es decir, esta parte que es raster y análisis espacial con datos raster, vamos a necesitar la extensión de Spatial Analyst. Entonces, para esto, vamos aquí a Customize Extensions y debe estar chequeado la cajita de Spatial Analyst y una vez chequen la de Network Analyst porque la vamos a necesitar más adelante. ¿Listo? O sea, no en esta, pero sí en la clase de análisis de redes. Bien, entonces, les decía, vamos a proyectar esta capa. ¿Es otra? Network. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, les decía, vamos a proyectar la capa, entonces lo que vamos a hacer es coger esta N0475, la vamos a arrastrar, o ya saben que pueden explicar la lista aquí y seleccionarla, ¿sí? Él les va a decir, esta capa está en WGS84, donde va a generar la capa proyectada y el sistema de coordenadas que quieren ustedes proyectar esta capa, o al que quieren ustedes proyectar esta capa. Entonces, vamos a seleccionar Magna Colombia Bogotá, como es común en toda esta parte del curso que llevamos trabajando, Magna Colombia Bogotá. Le vamos a decir aceptar. Entonces, esto aquí les va a generar un aviso, no se preocupen. Simplemente lo que está diciendo es que va a generar una transformación matemática entre Magna y WGS84. ¿Listo? No pasa nada. Entonces, si uno quisiera aquí cambiarle el tamaño de la celda, lo puede hacer, pero lo importante es que veamos que por defecto, dado el tamaño de la celda que tenemos, él va a generar celdas proyectadas de 900 metros por 900 metros. Entonces, a lo que iba con el tema de la precisión es que fíjense que estas celdas de 900 metros por 900 metros nos están dando información de elevación digamos, en 900 metros por 900 metros, casi 1 kilómetro cuadrado, ¿sí? Entonces,
Esto nos genera un poco de ruido en el sentido de que no es el modelo de terreno más preciso que querramos utilizar. Ahora, lo puse en esta serie de datos porque quería que utilizáramos la herramienta de proyección de raster. ¿Listo? Entonces voy a poner OK. Entonces, señora, perdón. Profe, esto yo le di OK y ya lo he intentado 2 veces y me manda un error que dice background server through an exception. Uy, eso pasó la otra vez. Alguien me preguntó, no recuerdo cómo fue que lo arreglamos. A ver si es por aquí. No me acuerdo. Si quieres ahorita al final lo miramos. Lo que pasa es que tienes que chequear una opción que te permita hacer los procesamientos en el background, pero no me acuerdo cuál era. Okay. Eso lo hicimos con alguien. No sé si fue esta sección. Creo que era por aquí, en algún lado. A ver, déjame ver rápidamente para que puedas avanzar. ¿Cómo es que dice? Background, ¿qué? An exception artist. Listo, aquí lo tenía guardado. Ya, aquí en Processing. Dice error 001143. Sí, mira, probemos esto acá. En Geoprocessing Options tienes que seleccionar aquí, le tienes que quitar este chulito de acá, ¿listo? A ver si así te Listo, funciona. profe, gracias. Bueno, a algunos por las características del computador les pasa esto, a otros no, entonces no se preocupen. ¿Te funcionó, Laura? Me parece que ya funcionó, gracias. Bueno, listo, bien. O sea, Entonces, y ya está cargando la herramienta que ahorita mandaba el error desde el principio. Listo, entonces sigamos. Yo les decía, lo que tenemos ahora, si vamos aquí a propiedades de nuevo, es en source, vamos a tener cantidad de filas, cantidad de columnas y el tamaño de la celda va a cambiar, ahora está en metros y es de 923 metros por 923 metros. El otro cambio significativo es el extend, la extensión de la capa, ahora está en coordenadas planas, ¿sí? Y lo otro es la referencia espacial. Fíjense que ahora está en Magna Colombia, Bogotá, en metros y tiene toda la información asociada a al sistema de coordenadas que estamos utilizando. Bien, entonces, eso por un lado. Hay otro truquito que tenemos que hacer y es que la capa que vamos a utilizar de ahora en adelante es DTM-BOM. Pero hay que hacerle un truco de, fíjense que si nosotros le ponemos Zoom to Layer, él nos va a mandar así de lejos, y es porque en sus datos dice que aquí la capa es tan grande como esto que estamos viendo, pero en realidad solo hay datos en esta parte, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando pase eso, esto es muy importante hacerlo y verificarlo en las capas que utilicemos, porque vamos a tener que poner una serie de condiciones especiales al trabajo de raster. Y entonces, si esta capa está así de grande, nos va a generar problemas cuando hagamos o cuando utilicemos otras herramientas. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es que las vamos a exportar. ¿Listo? Entonces, export data, export data. ¿Listo? Y le vamos a decir que el extent, fíjense si yo cambio aquí a data frame y raster dataset, va a cambiar. Es porque la fuente de datos del raster es muy grande y la de el raster va a ser muy limitada. Entonces, también quiero un poco que hagamos exactamente, cojamos aquí y le demos esto, ¿listo? Entonces, le damos data, export data. Entonces, aquí vea que nos está diciendo que el tamaño del raster son 5.000 celdas, 5.000 columnas por 7.000 filas. No, en realidad solo quiero 538 por 289, con un tamaño de 250 por 250. Y no data, le voy a poner que el valor sea 0. ¿Listo? Lo voy a guardar en DatoSig con ese nombre que está determinado. Ustedes lo ponen como quieran y le ponemos salvar. Y que si quiero añadirlo, sí lo quiero añadir. ¿Listo? Entonces ya no vamos a utilizar ninguno de estos. Solo los voy a quitar de acá para no confundirme después. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes miraran el extend de la capa anterior, van a ver que es muy grande. Ahora es un poco más chiquito, es casi acá como las coordenadas que podemos ver en esto. Entonces, un poco es tratar de limitar nuestro espacio de trabajo y evitar que hayan errores. ¿Listo? Entonces, lo siguiente que vamos a ver entonces, la presentación. Entonces, muchas de las herramientas que vamos a utilizar de ahora en adelante están en el Toolbox. Recuerden que yo les dije que las herramientas las podemos buscar por la pestaña de Search o en la caja de herramientas Arc Toolbox.
Entonces, muchas de las herramientas que vamos a utilizar están aquí, ¿listo? Recuerden, aquí en las herramientas, esta cajita como de herramientas que se llama Toolbox. Entonces, yo les decía, todas las herramientas que encontremos o que vayamos a utilizar en ArcGIS van a estar aquí y específicamente lo que vamos a hacer con raster va a estar aquí en Spatial ArcGIS. Entonces vamos a tener muchas subcategorías dentro de este análisis espacial. Vamos a tener condicionales, vamos a tener herramientas de densidad, vamos a tener herramientas de distancia, de extracción, de hidrología. Para los que están en hidrología pueden crear cuencas y demás, pueden calcular las cuencas, etcétera. Entonces, poco también podrían calcular con estos modelos de elevación como la escorrentía y demás. Entonces, un poco este tema de ArcGIS y el tema de raster nos ayuda para otras áreas. Entonces, también tenemos un poco como álgebra de mapas, que lo vamos a ver en la otra clase, un poco de sumas ponderadas o de operaciones ponderadas, reclasificación, pero lo que vamos a ver hoy está aquí en superficie y en zona, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos inicialmente a tener una herramienta que nos permite calcular las pendientes con respecto a un modelo de terreno. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos nuestro modelo digital de terreno y a partir de él vamos a calcular las pendientes dentro de esa área de estudio. Entonces, esa área de estudio va a tener elevación en cada una de esas celdas y lo que hacemos es que a partir de dos o varias celdas, él calcula la pendiente entre esas celdas. Entonces, para calcular la pendiente hay dos opciones. La primera es por grados y la segunda es por porcentaje. Entonces, para calcular los grados, mejor dicho, para calcular el porcentaje, lo que hacemos es utilizar esta fórmula donde dividimos la altura sobre la distancia, ¿sí? Y por 100. Eso nos da el porcentaje. Si queremos los grados, entonces tenemos esta fórmula, tangente de teta es igual a altura sobre la longitud horizontal. Entonces, ya saben, tangente a la -1 nos da los grados. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan más o menos en mente, ¿cuál es la equivalencia entre grados y porcentajes? 30 grados de pendiente van a ser más o menos una pendiente del 58%, ¿sí? Pendientes de 45 grados van a ser de 100% y de 76 grados van a ser de 373%. ¿Listo? Solo para que lo tengan en cuenta, porque a veces trabajamos de grados, otras veces trabajamos de porcentajes, depende del contexto en que lo estén desarrollando. Lo que vamos a hacer aquí es en grados, ¿listo? Entonces, nos vamos a ir a ArcGIS y vamos a seleccionar la herramienta Slope, ¿listo? Entonces le vamos a decir que queremos las pendientes a partir de este raster que tenemos aquí. Decimos que en degree, el método planar, esto, recuerda. Una pregunta. Señor. Si las buscamos, son las que digan Spatial? Spatial, aquí. Analysis. Les va a aparecer aquí. Digamos, si las buscamos en el buscador, sin tener que abrir toda la caja de herramientas. Ah, ya. Sí. Entonces, Slope. Les van a encontrar dos parecidas, del mismo nombre. Una es en 3D y la otra es la normalita, la de Spatial Analyst, ¿sí? Este entre paréntesis que le aparece aquí después del nombre de la herramienta es la caja, por así decirlo, en donde se encuentra en este Toolbox. ¿Listo? Gracias. Bueno, bien. Entonces les decía, vamos a poner este raster, vamos a sacarle la pendiente, utilizamos el método planar y esto es un poco más enfocado a el área donde estamos trabajando. Aquí pueden leer cuál es la diferencia entre los dos, pero por el hecho de que estamos trabajando en un sistema de coordenadas proyectado y demás, vamos a utilizar el método planar. Factor Z, mucha gente se pregunta qué es este factor, es cuando tenemos que hacer conversiones entre unidades. Como vamos a trabajar metros y vamos a producir metros, no hay que cambiar nada y dejamos un factor de 1, ¿listo? Decimos OK y él nos va a generar una capa con las pendientes. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? En cada uno, voy a apagarla de atrás, cada uno de estas celdas vamos a tener el valor de la pendiente en grados. ¿Listo? Ustedes pueden cambiar la visualización de esto. Recuerden, si en vez de verlo en 9 clases quieren verlo en 5, pueden clasificar
clasificarlo y aquí en Classified, en Symbology Classified, le dicen que me lo clasifique en 5 y también pueden decirle qué método quieren que se los clasifique. Quiebres naturales, manual, intervalos iguales, intervalos definidos, cuantiles, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, tienen cuantiles, pero no les gustan los valores, de pronto quieren como modificar este para que sea 7, lo ponen aquí 10, por ejemplo, y aquí 15, ¿sí? Y al último valor sí lo tienen que dejar por defecto porque él va a coger el valor más grande que hay. Entonces, digamos que ok, que lo quiero reclasificar así, y miren cómo me va a quedar, ¿listo? Es que lo que estoy diciendo que para mí, a partir de 10 grados es una pendiente muy alta, ¿listo? Entonces, tenemos nuestra pendiente, ¿sí? Fíjense también que justo esta capa de pendiente tiene una fila y una columna menos. ¿Alguien me puede decir por qué? Porque para sacar las pendientes es una resta, ¿no? Entonces, Sí, o sea, sí, parcial, va por ahí. ¿Cómo? Porque las pendientes son entre 2 puntos. Exacto. Entonces, ambas respuestas que dieron son muy buenas. La primera es, o la razón principal, es porque tenemos o necesitamos 2 puntos para sacar la pendiente. Entonces, esta celda, la negrita que ven aquí, le sirvió a esta de acá, ¿sí? Pero aquí afuera no hay ninguna que le sirva a esta. Entonces, por eso no hay cómo calcular la pendiente para esas celdas, esas últimas celdas que hay. ¿Listo? Entonces, Rolando, una duda, yo sigo ¿no? haciéndole zoom a la capa y no me la está mostrando así completamente pues cerca, todavía se ve un poco alejada. La exportó, la exportaron Sí, y le dijeron, tenían que seleccionar, digamos, hacer zoom ahí y decirle data, export data y donde dice data frame, ¿listo? sí, pues digamos no se ve tan lejos como antes, pero sí todavía no está acercándola bien. Bueno, podemos mirar al final de la clase si quiere, no hay problema si seguimos. Va a tener un inconveniente ahorita más adelante, pero no es grave, ¿listo? Bueno, Lo que tienen que hacer de nuevo, hacer zoom sobre justo en esta, que quede en toda la pantalla y después exportarlo, ¿listo? ok. Si lo hace más lejos, le va a quedar más lejos y demás. Bueno, entonces les decía, tenemos la herramienta de pendientes, ¿listo? La siguiente herramienta es la herramienta Aspect. ¿Qué es lo que hace? Lo que nos dice es la dirección a la cual se está dirigiendo una pendiente. Entonces, fíjense un poco, vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él nos da como resultado celdas con un valor que son grados decimales que va de 0 a 360 de acuerdo al azimut de la pendiente. Es decir, él va a clasificar, él lo que va a dar es algo parecido a esto que me está mostrando acá. Él va a clasificar entre ciertos grados y ciertos grados, creo que de 30 o 0,15, bueno, depende cómo esté determinado, él va a clasificar si es entre 270, entre 330 y 30 grados, entonces vamos a tener que esa pendiente está dirigida hacia el norte. Si es entre 30 y, no sé, 60, está hacia el noreste. Si es entre 60 y 120, hacia el este, etcétera, etcétera. Entonces, un poco, vamos a buscar aquí, entonces, aspect, bien. Entonces, vamos a decir que queremos utilizar el modelo digital de terreno, ¿listo? El método planar de nuevo, y él nos va a mostrar algo así. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Vean un poco, si nosotros prendemos localidades, el área urbana de Bogotá está por acá, hacia aquí serían más las montañas. Un poco sería, donde están las montañas es un poco más fácil determinar hacia dónde se está apuntando la pendiente. En este caso, ¿sí? En este caso de acá, lo que está apuntando la pendiente es hacia el noroccidente, ¿sí? Sí, noroccidente. Entonces, es un poco tratando de mirar cómo está alineada la cadena montañosa, de acuerdo a las elevaciones, y decir hacia dónde está apuntando la pendiente. ¿Bien? Listo. Entonces, fíjense que, les voy a mostrar. Los resultados de esta van a ser valores con el azimut determinado. ¿Listo? Fíjense aquí algo. 622, noroccidente. Entonces, lo que les decía es, en las partes planas de la ciudad es un poco más difícil como establecer estas direcciones, pero en las partes montañosas es bastante útil. La siguiente herramienta es una que se llama Hillshade y esta nos permite hacer una
especie de modelación de la sombra con respecto al terreno, teniendo en cuenta la posición del sol con un azimut y una altura. Entonces, un poco sería en que si viéramos desde arriba, en qué posición o en qué azimut está el sol con respecto a nuestro norte, ¿sí? Y también a qué ángulo con respecto al suelo estaría esa luz solar. Entonces, tenemos dos entradas, digamos, dos parámetros de entradas. El primero es en qué posición relativa está con respecto al norte, ¿sí? Si está hacia el noreste, si está al este, si está al sur, ¿sí? Y digamos, el otro parámetro sería entre el ángulo entre la horizontal, ¿sí? Y la montaña que queremos o los datos que queremos analizar, ¿listo? Entonces, para esto, Hillshade, entonces ponemos, es decir, el DTM que ya arreglamos y demás, y le damos los parámetros que queremos. En este caso, como voy a utilizar los predeterminados porque no tengo información de cuál es digamos, la posición que quiero modelar. Entonces voy a utilizar con un azimut de 315 y con una altitud de 45 grados. Es decir, voy a asumir que mi sol está como por aquí, ¿sí? Y que está a 45 grados sobre la horizontal. ¿Listo? Y voy a generar la capa. Nuevo, si quieren probar un poco más cómo actúa esta herramienta, les recomiendo que varíen un poco estos dos parámetros a ver cómo les genera los cambios. ¿Listo? Entonces, esto lo que va a permitir es establecer cómo serían las sombras en un área determinada. Esto es particularmente necesario cuando estamos haciendo análisis hidrológicos. ¿Listo? Digo, hidrológicos no, sino para la agricultura, perdón. Entonces, porque si queremos saber qué tanta sombra y qué tanta o áreas determinadas para algún tipo de siembra, podemos determinar la sombra que le va a dar con esta herramienta. ¿Listo? La siguiente herramienta es muy importante, es tal vez una de las más importantes con Slope y las que vamos a ver a continuación. Esta de Zonal Statistics nos permite calcular estadísticas sobre valores de un raster en específico dentro de unas zonas determinadas. Es decir, yo doy unas zonas y, digamos, pido las estadísticas o algún valor estadístico del raster del que estoy analizando. Es decir, por ejemplo, tengo la localidad X y quiero saber el valor máximo de la pendiente que hay en esa localidad. Entonces, hay dos aplicaciones de esta herramienta de Zonal Statistics. Entonces, podemos ir aquí a Zonal, ¿listo? Zonal Statistics. Entonces, le decimos, por ejemplo, en el primer renglón nos va a pedir las zonas que quiero analizar. Entonces, yo le voy a decir las localidades, ¿listo? ¿Con respecto a qué? Con respecto al nombre de la localidad o con respecto a qué valor. En realidad es esta pregunta de acá, al nombre de las localidades. ¿Y qué raster quiere analizar? Entonces yo le estoy diciendo o le voy a decir, quiero analizar las pendientes. Entonces él me dice, listo, voy a generar esta capa. Dígame qué valor quiero, qué estadística quiere con respecto a ese raster que quiere analizar. Entonces yo le digo que quiero valor máximo. Entonces, él lo que va a calcular dentro de esta capa, va a generar una capa raster, ¿sí? En donde para cada localidad, fíjense que si yo quiero las localidades aquí encima, les voy a poner transparentes con borde, ¿sí? Para cada una de las localidades, voy a poner un gris, además. ¿Sí? Para cada una de las localidades, él va a dar un valor, ¿sí? Es una capa con los valores de, digamos, los atributos de la capa de localidades, pero va a generar el valor máximo, ¿listo? Y ese debería estar en alguno de estos atributos. Entonces, él va a generar el valor máximo que hay dentro de la capa de pendientes. Pero más importante aún es la herramienta de Zonal Statistics as Table, porque es la manera de resumir los valores en una tabla. Entonces, de nuevo, en la primera parte utilizamos las zonas, que son las localidades, con respecto al nombre de la localidad, ¿sí? El raster que queremos utilizar, que es Slope, y le vamos a decir que nos genere todas las estadísticas. Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a hacer el Zonal Statistics y nos va a generar una tabla. Recuerden, aquí él genera el cambio aquí a actualización, va a abrir la tabla y podemos ver para cada una de las localidades el valor promedio, ¿listo? O el valor máximo. Entonces, por ejemplo, yo les preguntaría en el final,
cuál es la localidad que presenta el mayor valor promedio dependiente. Entonces, harían un Zonal Statistics, utilizarían el promedio y se irían a mirar cuál tiene el mayor valor promedio y es San Cristóbal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Cuando hiciste lo de la tabla, lo de Zonal Statistics a Table, ¿cuál metiste primero, localidades o el raster? Siempre es el mismo procedimiento. En la primera vamos a poner las zonas que queremos analizar, es decir, las localidades. En el segundo renglón nos va a pedir un identificador, por así decirlo. Entonces yo le voy a decir el nombre de localidades, ¿sí? Para que él me lo resuma por el nombre de localidades. Y tercero es el raster al que yo quiero analizar. En este caso es el TIFF. ¿Listo? Listo. Sí, es que me había perdido, no había puesto cuál era el identificador. Gracias. Orlando, yo tenía una duda. Señor. No me está quedando claro en sí qué está haciendo ese raster o sea, están cerrando por decirlo así o está clasificándolos por nombre de localidad, pero no entiendo qué está haciendo la parte del slope o ese análisis cómo es. ¿En esa última herramienta o en general? No, en el Zonal Statistics. Ah, bueno, lo que hace este Zonal Statistics es generar resumen de la información en términos estadísticos del raster, ¿sí? Entonces, yo puedo, con respecto a unas zonas, generar, por ejemplo, el promedio, generar el valor máximo, el valor mínimo de todas las celdas que se encuentran en esas zonas analizadas. En este caso, lo que estoy haciendo es a las localidades, estoy analizando cuál es el valor máximo dependiente que hay en esas localidades, el valor mínimo, el valor promedio, el valor de la desviación estándar, etcétera, etcétera. Y digamos en ese caso, pues, ¿cómo se ve toda la localidad? Es por cómo lo clasificaste, ¿cierto? Porque como el raster habrían muchos valores, por decirlo así, en cada localidad, ¿no? Sí, claro, en cada localidad hay muchos valores. Voy a apagar esta de acá, voy a prenderla de pendiente. Entonces, si nosotros miramos un poco, aquí en las localidades hay muchos valores. Entonces, cuando yo le digo, deme una estadística, una de estadísticas de la zona, un Zonal Statistics, le estoy diciendo, deme un valor específicamente para esta localidad con respecto a de esta localidad con respecto al raster que estamos analizando. Y entonces le digo, deme el valor máximo, deme el valor mínimo, deme el valor promedio, etcétera, etcétera. Y él va a generar una capa con esta información. Y para eso era cuando colocabas el nombre de localidad, ¿sí? Sí, exacto. Ahora, le soy sincero totalmente, la herramienta que es más útil con respecto a estas dos que acabamos de ver es la de Zonal Statistics as Table, es la que no más utiliza, ¿sí? Porque en realidad esta capa, pues, no es que ayude a mucho, lo que ayuda a mucho es la tabla resumiendo la información estadística. No quiero decir que sea inútil la de Zonal Statistics normal, sino que se utiliza más la que viene como tabla. Pero entonces esa también estaría haciendo eso, ¿no? Lo que pasa es que el Zonal Statistics solito no va a generar todos los análisis estadísticos de la información dentro de la zona. En cambio, el Zonal Statistics as Table, uno puede generar todos de una vez, ¿sí? El promedio, la mayoría, el máximo, la mediana, el mínimo, ¿sí? El estándar, etcétera, etcétera. Listo, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. ¿Todo el mundo tiene todo claro hasta el momento? Uy. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta, pero es más por curiosidad que porque no tenga algo claro. ¿Cómo obtienen ese tipo de capas de raster? Hay varias formas. Uno puede irse a buscar imágenes satelitales. Generalmente, por ejemplo, la NASA tiene modelos de elevación digital con distintas precisiones. El IGAC, por ejemplo, tiene otros modelos de elevación digital o de digitales de terreno, depende de qué es lo que necesiten. A partir de imágenes de drones, ¿sí? Yo podría introducir una imagen del dron y eso me genera un modelo de terreno, ¿sí? Déjenme ver, qué interesante, gracias, porque puedo mirar si aquí puedo, Pix4D. Entonces, esta capa que yo acabo de añadir va a ser un modelo digital de superficie, ¿sí? Que tiene o que fue desarrollado con el dron. Y esperamos a ver si carga rápido y no nos genera inconvenientes. Nos dice que está en W84, no importa que no lo... Entonces, fíjense, me voy a ir acá.
esta imagen como tal es el modelo de superficie de la primera parte de la salida de campo, donde íbamos a hacer la salida de campo. Entonces, si recuerdan bien, aquí estaba la salida del túnel y aquí había una vía. Entonces, fíjense cómo cada píxel se obtiene con respecto a la imagen tomada por el dron. Yo aquí también tengo mi ortomosaico, que es una... Voy a añadirle todas las bandas. Sí, vamos a ver si no explota mi computador. Pero también tengo la foto, y esa foto pues tiene diferentes bandas. Las fotos son capas raster, en realidad. Entonces, con esa foto yo también la puedo añadir y debería aparecerme aquí, si tiene la referencia espacial. Y lo que quiero que vean es que uno puede obtener de imágenes satelitales o también de imágenes de los drones y hacer el mismo análisis. ¿Qué pasó? Entonces los rasters son solo modelos de elevación digital, no pueden representar otro tipo de información. Pueden representar otro tipo de información, no necesariamente son de elevación. Pueden Ok. representar otro tipo de información. Ya vamos a ver, ¿listo? Entonces, ¿por qué no me muestra? Es que está como muy pesado. A ver. Esto solo una banda. Fíjense que acá está la imagen, ¿sí? Entonces, voy a eliminar esto, que no viene al caso, solo era como una muestra, ¿listo? Voy a volver a mi slow, zoom a layer. Entonces, la siguiente herramienta es Extract by Mask. Esta herramienta de Extract by Mask es lo que yo llamo el clip del raster, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Nosotros tenemos un raster con una zona o con un polígono, podemos extraer ese pedazo de raster en ese polígono. Entonces, es como el clip de raster en realidad. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber o quiero obtener las pendientes que hay en la localidad de Chapinero. Entonces, esto voy a hacerlo rápido, todos deberían saber qué es lo que estoy haciendo acá. Voy a ir a seleccionar Chapinero en mi tabla de atributos, ¿sí? Voy a generar una capa a partir de ella, entonces aquí clic derecho, Selection, Get Layer from Selected Features, ¿sí? Voy a deseleccionar esto. Acá ya creé Chapinero, le voy a cambiar el nombre para que sea un poco más fácil. Y después me voy a ir acá a esta subcategoría que se llama Extraction. Hay varias formas. Extract by Attributes, yo puedo sacar unos valores en específico del raster. Extract by Mask, que es lo que vamos a utilizar este clip. Extract by Points o Values to Points, voy a extraer de acuerdo a unos puntos. Si tengo una capa de puntos, extraigo exactamente el valor donde está cayendo el punto, de la celda donde está cayendo el punto. Extract by Polygon, bueno, hay varias cosas. Entonces, en este caso voy a utilizar Extract by Mask. Bien, entonces me dice, introduzca el raster al que quiere recortar, es decir, la masa. Entonces, en este caso va a ser Slope. Y el cortador va a ser Chapinero, ¿listo? Entonces voy a generar OK. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Él, juiciosamente, después de ejecutarse la herramienta, va a generar un recorte de la capa de pendientes solo para la localidad de Chapinero. ¿Listo? Esto es muy útil cuando estemos trabajando en datos raster. ¿Listo? ¿Todos vamos ahí? ¿Hola? Sí, Orlando. Bien. Entonces, la siguiente herramienta es la densidad de puntos. Esto es particularmente importante cuando estamos haciendo análisis de densidades de población, por ejemplo. Entonces, lo que genera es una capa raster de densidades con respecto, pueden ser solo los puntos, ¿sí? Si, por ejemplo, ustedes quieren hacer una capa o una densidad de accidentes, por ejemplo, pueden realizar solo la densidad de los puntos sin ningún atributo, o si, por ejemplo, la capa tiene algún atributo que ustedes quieran utilizar, por ejemplo, población, o si tuvieran el costo de cada accidente, el costo generado por cada accidente, podrían hacer una densidad de valor de accidente. Entonces, hay muchas aplicaciones de esta herramienta. En este caso, lo que vamos a hacer es una densidad de población. ¿Listo? Entonces, para esto, vamos a Density, aquí, y le vamos a decir Point Density. ¿Listo? Entonces, yo quiero generar una densidad a partir de la población. Él me va a pedir un campo de población, ¿sí? Yo le voy a decir que población 2010, y él me va a sugerir un tamaño de celda opcional, que es opcional. Yo voy a decir, ahora en adelante, como la capa que generamos de pendientes son de 250 metros, pero yo quiero generar una de 50 metros con esto. Entonces, él me va a decir el neighborhood, que es el vecindario,
a coger cada punto y va a crear como un vecindario alrededor de él. Entonces, él nos pide como que, digamos, si queremos alguna forma en especial, vamos a dejarlo, digamos, eso depende del análisis que ustedes quieran hacer. En general podemos trabajar con el predeterminado, que es como un círculo y con un radio de 700 metros. Y las unidades que nos va a producir son por kilómetros cuadrados. Si Qué pena. lo cambiamos. ¿Qué valor le dio en la parte de output serial size? 50. No se ve muy bien. Ok. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a producir un raster con un tamaño de celda de 50 metros. ¿Listo? Le vamos a decir OK. Entonces, él se va a ir a mirar la capa población y va a producir un raster de población más o menos así. ¿Listo? Ahora, quiero que vean una cosa y es que él solo va a generar esa densidad de puntos para donde hay información, ¿cierto? Que es aquí arriba. Aquí. Pero nosotros, si queremos hacer algún análisis a nivel de Bogotá, necesitamos hacer que la capa coincida con nuestras localidades. Entonces, lo que podemos hacer es repetir este paso. Acuérdense que en Geoprocessing Results pueden ver todas las herramientas que hemos ejecutado hoy en esta clase. Entonces, voy de nuevo a Point Density y para mantener la configuración, lo único que va a cambiarle es el nombre, ¿cierto? Y le voy a decir en Environments que el Processing Extent sea igual que localidades. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tomar los valores de coordenadas más extremos, es decir, digo, de los extremos, es decir, la parte más norte, la parte más este, o la coordenada más norte, la coordenada más este, la coordenada más occidente, la coordenada más sur, y va a generar una capa tan grande como esta. Ahora, hay una segunda consideración y es Snap Raster. ¿Qué quiere decir esto? Le vamos a poner esto si queremos que nos alinee las celdas producidas con las celdas de alguna otra capa. Esto es particularmente importante porque si vamos a realizar operaciones entre capas de raster, sería ideal que tuviéramos primero el mismo tamaño de celda y segundo, que una celda coincidiera con la otra. Entonces piensen un poco en esta imagen que tenía antes. Olvídense de lo que dice acá sobre Zonal Statistics, solo quiero utilizar estas imágenes. Piensen que si yo quiero sumar, digamos que este gris tenga un valor de 10 y que este verde tenga un valor de 1. Entonces, si lo sumo y están exactamente del mismo tamaño de celda y uno encima del otro, me daría exactamente 11. ¿Sí? Me aseguraría de que esta celda fuera o esta celda tuviera 10 más 1 y estuviera exactamente en la misma posición. Si esto estuviera un poco corrido, me genera que tenga problemas y me genere distorsiones en el análisis de los mapas, de las celdas y del álgebra de mapas. Entonces, yo quiero controlar estos dos efectos y lo que hago es decirle primero un número, un tamaño determinado de celda y segundo, una alineación específica con respecto a una capa. Una vez hagamos esa alineación con esa capa, todo debería estar alineado a esa capa. Entonces, en este caso le voy a decir que me la alinee con respecto a la de... ¿Listo? Entonces le voy a decir OK y él va a generar su densidad de puntos a partir de las condiciones que le dimos. Entonces fíjense que ahora nos da una capa de densidad de puntos, de densidad de población. Si nosotros miramos, tiene el mismo análisis, solo que está generando datos para todo el área de localidades. ¿Listo? Voy a volver a poner esto un poco así negro, voy a subirlo. Y también estamos asegurándonos de que están alineadas las celdas de pendientes con las de densidad de población. Entonces, creo que Laura me preguntaba que si lo de que solo eran los datos raster eran solo información de elevación, no necesariamente. Fíjense que esta capa ya no es elevación, sino es densidad de población. ¿Listo? Ahora, la última herramienta que vamos a ver rápidamente es Euclidean Distance. Como yo lo llamo, es el buffer del raster. Probablemente no sea la mejor aproximación para esto, pero es la manera que ustedes pueden asociar un poco más el nombre de esta herramienta a lo que hace. Y es, genera una capa de distancias a partir de una capa vectorial, de datos vectoriales o datos vector. Entonces, de puntos, líneas o de polígonos. Entonces, yo pongo los puntos y él me va a generar celdas con valor específico de distancia al punto más cercano o a la línea cercana. Entonces, voy a utilizar la de troncales de Transmilenio para que sea un poco más evidente. ¿Listo?
y le voy a decir, o voy a buscar aquí de nuevo en el toolbox, en distancia, ¿listo? Vamos a utilizar Euclidean Distance, perdón. Euclidean Distance, ¿listo? Entonces, le voy a decir, él me pide con respecto a qué voy a calcular la distancia, entonces yo le digo a las troncales de Transmilenio. Entonces, la distancia, le digo, la capa que es resultante la va a guardar aquí. Si queremos una distancia máxima, le ponemos una distancia máxima. Si no, no, yo no quiero en este momento. El tamaño de la celda, quiero que sea 50 al igual que las otras. Y le voy a decir de nuevo que me haga o me calcule esta distancia tan grande con localidad, la capa de localidades, y que me la ajuste, que me la alinee con respecto a la de pendientes. ¿Listo? Le voy a decir OK. Y OK. Entonces lo que va a hacer es generar y calcular distancias con respecto a las troncales de Transmilenio para toda esta área. ¿Listo? Entonces fíjense un poco que acá, esta es la forma de mostrarlo, pero si yo quisiera, yo puedo ver, perdón, voy a apagar esta localidad, troncales. Entonces aquí cada celda, ¿sí? Me va a mostrar 514, aquí 460. Probablemente si yo me voy un poco más cerca, voy a encontrar 70. Yo aquí puedo clasificar como se esté viendo, entonces puedo decirle que me lo clasifique en 5, ¿sí? Y manual le voy a decir en este momento. Entonces le voy a decir que entre 0 y 150, ¿hola? ¿Me ven? Sí, profe. Qué pena, como que se desconectó un momentico. Entonces entre 0 y 150, después entre 150 y 300, después 500 y después 3000. El último lo dejamos quieto, recuerden, y le vamos a decir que aceptar. Entonces va a ser algo más o menos así. ¿Listo? Entonces es simplemente como lo estamos visualizando, el valor de cada celda se mantiene. ¿Listo? Ahora, lo último que quisiera que viéramos, que es muy importante, es, fíjense que tenemos todas las capas en tamaño de celda 50 y alineadas con respecto al raster. ¿Qué pasa con respecto al dependientes? ¿Qué pasa si nosotros hiciéramos una álgebra de mapas en este momento? Es decir, hiciéramos operaciones matemáticas entre capas en este momento. Resulta que la capa de pendientes tiene un tamaño de celda de 250. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar el tamaño de estas celdas. Entonces vamos a buscar una herramienta que se llama Resample. Entonces este Resample lo que nos permite es cambiar el tamaño de la celda de alguna capa. Entonces vamos a utilizar esta de Slope y le vamos a decir que por favor nos dé tamaños de celda de 50. ¿Listo? Le decimos OK. Entonces él nos va a generar, nos va a generar esa capa de tamaño de celda de 50. Hice el porque se me olvidó ponerle el snap a esa misma capa, pero pensándolo bien, en realidad debe hacer lo mismo, o debe hacer el snap automático porque su capa de origen es el de pendientes. ¿Listo? Entonces ya tenemos casi todas las herramientas para empezar a hacer álgebra de mapas, que eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Listo? Entonces voy a quedarme unos minutos más por acá, como siempre. Vean que al final ganó no hacer clases pregrabadas, entonces vamos a seguir de la misma. ¿Listo? Voy a parar la grabación.